Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Disponemos nuestro corazón para escucharte y para poder aprender lo que hoy tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces le pregunto al Señor por qué cuando me toca enseñar me pone ciertos pasajes, y Él sabrá por qué, pero permítame decirle que a la primera persona a la quien Dios le habló a través de lo que usted va a escuchar hoy fue a mí. No, yo no sé cómo le pasa a los demás pastores, pero siempre a la primera persona que Dios le habla es a quién, es al que predica. Y el primero que tiene que revisarse y pedir perdón cuando va a enseñar es el que enseña, ¿sí? Si no es un sinvergüenza, por supuesto. Pero, y ahorita le explico el por qué. Porque algunas veces pensamos que como estudiamos la palabra, eso nos da derecho a culpar a los demás. Y no, no es así. La palabra nos hace revisar por dentro. ¿Y quién es el primero al que hace revisar? ¿A quién? Al que enseña. Bien, la Biblia dice que hay de aquellos que desean ser maestros, porque sobre ellos hay un juicio doble. Entonces usted dice, ay, yo sí quisiera predicar como predica el pastor Rom. Cuidado con ese deseo, porque sobre usted hay una demanda mayor. Cuando el Señor nos llame a capítulo, los que somos maestros y enseñamos tenemos una demanda mayor, porque tenemos la demanda de haber aplicado en nosotros lo que enseñamos y de haber enseñado correctamente a la gente lo que había que enseñar. Amén. Entonces, ¿tiene listo su corazón para recibir lo que Dios le tiene hoy? Amén. Y como siempre le digo, espero que usted siga amándome después de lo que va a escuchar hoy. Porque a veces uno diciendo las cosas y amando más, termina siendo ¿qué? Amado menos. No se preocupe que los pastores ya estamos acostumbrados a eso. Si usted hoy me deja de saludar, yo ya estoy acostumbrado a eso. Es parte de este trabajo. Cuando revisamos el pasaje que vamos a ver ahorita y sobre el cual vamos a aprender hoy, miraba ese pasaje, yo meditaba en lo siguiente, ¿sí? Nuestro país, aquí me puedo mover un poco por el tema de la cámara, nuestro país es un país, y digo nuestro país en Venezuela, donde la gente tiene, desde que yo nací, no puedo decir desde que yo era pequeño porque yo nunca he sido pequeño, desde que yo nací, yo escucho y desde que tengo uso de razón a los venezolanos quejándose. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, no estoy hablando de hace 25 años para acá, no, desde que yo nací, o sea, y tengo uso de razón, estoy hablando de más de 45 años, Pastor Romy, ¿sí? Todo el tiempo el venezolano, ¿qué? Se ha quejado. Si la calle tiene huecos, se queja ¿por qué? Porque la calle tiene huecos. Y si la alcaldía pavimenta la calle pero no la pinta, ¿de qué se queja? De que no la pintó. Pero si la alcaldía pinta la calle y la asfalta, se queja ¿por qué? Porque no tiene ojitos de gato para la noche, para ver bien dónde es el canal por donde uno tiene que ir. Y si le ponen los ojitos de gato, el venezolano se queja porque no le pusieron unos que él vio en YouTube en unas calles en Japón. Pues déjeme decirle que si los vio en Japón es porque allá hacen falta esos, aquí no. Y siempre estamos, que no es que sea malo, comparándonos con algo y queriendo ser algo, pero siempre usamos ese algo que queremos ser, ¿para qué? Para quejarnos. Y los venezolanos, digo los venezolanos, yo sé que esto lo está viendo gente por YouTube, pero esto se está diciendo en Venezuela. Los venezolanos siempre estamos ¿qué? Bueno, yo acostumbro a no quejarme, y eso me ha costado, pero la mayoría de los venezolanos tiene la cultura de quejarse. Si las cosas están caras, ¿qué hacemos? Y si están baratas, también nos quejamos. Porque ¿por qué está tan barato? Eso es que está adulterado, o le quitaron algo a la harina, que está muy barata, ¿verdad, Pastor Romero? Sí, es curioso, la gente que viene a comer aquí, le dan todos los días comida. ¿Dónde están los que reparten aquí la comida? ¿Qué pasa si se le da 3 días seguidos arroz? Se quejan. Porque aquí todo el tiempo, ¿qué? Dan es arroz. Y si un día le quitan el arroz y le dan sopa, se quejan. Y dice, la sopa no sustenta. Y si usted al otro día le vuelve a dar arroz con carne, ¿qué dice? Otra vez arroz con carne, hermano Franklin. Y vivimos la vida ¿cómo? Quejándonos. El pasaje que vamos a leer hoy, y en el que los minutos que nos quedan, vamos a ver, está en Lamentaciones.
Curioso que ese pasaje me tocó y siempre me tocan unos pasajes, caramba, que me ponen en aprieto. Lamentaciones capítulo 3. ¿Usted recuerda al profeta Jeremías? ¿Cuántos conocen al profeta Jeremías? Que su Biblia tiene Jeremías. Sí, Jeremías en la Biblia es llamado el profeta llorón. Así que tenga cuidado cuando le pone Jeremías a su hijo, no se queje después que llora. Porque usted le está poniendo un nombre por algo, entonces lo está atando a ese nombre. Amén. Y Jeremías es llamado el profeta llorón porque Jeremías vivió el tiempo en el que Israel y Jerusalén cayeron en la peor debacle que pudo vivir la nación, en donde muchos fueron sacados de allí y deportados a otro lugar. ¿Se le parece eso a alguien? La nación pasó por el momento más difícil de su historia y miles fueron sacados de allí a otras tierras, llevados como esclavos. ¿A quién se le parece eso? No se le parece a nadie, si no se lo digo yo. Se parece a nuestra nación. Y en ese tiempo, Jeremías, que está en el libro de Jeremías, el escritor de Jeremías, este libro que vamos a leer hoy, que se llama ¿cómo? Se atribuye su escritura al profeta Jeremías. Se dice que fue él quien lo escribió. De hecho, está después de Jeremías en la Biblia. Busque su Biblia, busque Lamentaciones y busque el libro que está antes. ¿Cómo se llama? Jeremías. Lamentaciones se atribuye su escritura, no es que haya la certeza completa, pero por la forma en que está escrito, al parecer fue el profeta Jeremías. ¿Y a qué se dedica el libro de Lamentaciones? A lamentarse. A lamentarse de la situación que vivía la nación de Israel, ¿sí? Pero a lamentarse y a siempre, como muchos de nosotros hacemos, a culpar a los demás de nuestros errores y a culpar a los demás de nuestras situaciones. Y a culpar al resto del planeta de cosas que sus propias decisiones han originado y querer que el culpable sea otro en lugar de reconocer el problema, reconocer el pecado, reconocer la falla, pedir perdón a Dios, arrepentirse y seguir adelante y entender lo que dice la palabra de Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, ¿quién? No dice todo el mundo, dice ¿quién? Y aplíquelo a Venezuela. Si se humillara en mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios en Venezuela? ¿Quién? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios en Venezuela? Iglesia se llama. Si se humillara en mi iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces. Y fíjese que dice si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dígalo más fuerte. Y oraren. Y me buscaren. Y se arrepintieren de sus malos caminos. Y la I en el español se llama conjunción. Es una cosa y la otra. Y la otra y la otra para que entonces Dios pueda sanar la tierra. Lamentaciones capítulo 3, versículos 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se estaba lamentando Jeremías? Tanto en el libro de Jeremías como en Lamentaciones. ¿De qué se lamentaba? ¿De qué cree usted que se lamentaba? De la terrible situación que vivía su nación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y quizás nos va a dar tiempo de ver ese solo versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y le hago la pregunta, ¿por qué se lamentan los venezolanos? Dígalo. Por la situación, ¿verdad? ¿Cuál situación? Son varias. Esta es una. Oye, la planta. ¿Usted cuántas veces se ha lamentado esta semana por eso? Como el lobo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? No dice el muerto, ¿dice quién? El viviente. Y si usted va por la calle y el carro le cae a un hueco, ¿usted qué hace? Se lamenta. Algunos se lamentan al alcalde. No, literal, porque hay cristianos que dicen groserías, oye, sépalo. No es que porque usted viene a la iglesia eso lo hace cristiano. Usted puede pasar 20 años en un gallinero, eso no lo hace gallina. Usted puede pasar 20 años metido aquí, eso no lo hace cristiano. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Israel estaba en un proceso de ¿qué? ¿Por qué está escrito eso ahí? Israel estaba en un proceso de ¿qué? De lamento. ¿De lamento por qué?
por la difícil situación que estaban viviendo. ¿Amén o no amén? Por el asedio de los enemigos. Le pregunto, ¿se parece a nosotros eso? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se ha lamentado usted hoy? ¿Cuántos se han lamentado hoy? Levante su manito, los que se han lamentado, los mentirosos, Dios los bendiga. ¿Cuántos se han lamentado hoy? Jeremías se está preguntando allí, el escritor de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dirán las mujeres, ay, yo no entré ahí. No, ahí hombres somos los dos, ¿oyó? Ahí no hay el tema de género y aquellas cosas de izquierda o derecha. Aquí el hombre es la creación de Dios. ¿Por qué se lamenta la creación de Dios? La creación que es viviente. Póngase la manito aquí y cámbiale el hombre por mí o yo. ¿Por qué me lamento todo el día? Y esa es la primera pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Por qué pasas el día lamentándote? ¿Sabe que lo que usted practica todo el tiempo se vuelve un hábito? ¿Sí o no? Si usted se come la primera vez el semáforo, ¿sí? Y usted ve que no pasa nada, ¿qué pasa la siguiente vez? Usted se lo vuelve a comer. Y la siguiente vez se lo sigue comiendo, porque no hay luz, ¿no? Pero cuando hay luz, ¿qué pasa también, Ángel? Se lo vuelve a comer. Y así haya o no haya luz, ¿usted termina qué? Y usted va a llegar a un punto en el que va a tener las razones por las cuales usted se come el semáforo. ¿Sí o no? Igual pasa en la vida cristiana. Usted empieza a pecar y la Biblia le dice que está pecando. Y usted igual peca. Y usted ve que Dios no le hace nada. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Y usted qué vuelve a hacer, pastor? Vuelve a pecar. Y Dios no le vuelve a hacer nada. ¿Y usted vuelve a qué? A pecar. Y cuando le va mal por sus decisiones y por su pecado, usted empieza a qué? Y Dios le pregunta, ¿por qué te lamentas? Y Dios nos pregunta, profeta María, ¿por qué te lamentas? Yo escucho gente todos los días que pasan todo el santo día lamentándose. Y permítame decirle entonces, no se queje del futuro que le espera, porque un hijo de Dios no vive para lamentarse. Amén. Y usted estará diciendo allí, claro, pastor, porque usted no vive lo que yo estoy viviendo. Es que justamente usted está viviendo lo que está viviendo porque pasa el día lamentándose. ¿A cuántos han puesto en su estado alguna vez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen esa palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén o no amén? Pónganme la cita desde el versículo 10 de Filipenses 4. Nos encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se la voy a leer en su contexto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Los filipenses le habían mandado ofrendas a Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque yo tenga escasez, pero yo he aprendido a contentarme. ¿A qué? ¿Quién escribió eso? Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Oiga eso, he aprendido, yo una vez le dije a Dios, yo quiero decir eso de corazón cada día en mi vida. Yo quiero contentarme sea cual sea mi situación. Y esa palabra hoy Dios a usted se la da. Aprenda a contentarse sea cual sea la situación. 12, dice, sé vivir humildemente, amén. Dígame si es verdad. ¿Usted se sabe vivir contento cuando hay poco? Cuando solo hay, ¿verdad que no? Abraham hace gracias por tu sinceridad, hijo. Pues estoy diciendo, ¿usted sabe vivir cuando hay poco? Abraham hace. No es grato, ni se alegra uno cuando hay poco. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como, escuche, yo aprendí a tener hambre, dice Pablo. Y en medio del hambre estar contento. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? He aprendido a estar contento estando saciado o cuando tengo hambre, así para tener abundancia o para tener necesidad. Y aquí viene el versículo que a usted tanto le gusta. ¿Qué dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
cuando usted vaya a usar ese versículo, esté dispuesto a aceptar lo que dicen los dos versículos anteriores. Si no, cállese la boca y no lo use. Porque ese versículo está escrito en un contexto de un hombre que en la necesidad, en la pobreza, en el hambre o en la abundancia, aprendió a no lamentarse. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, iglesia. Aprenda a vivir contento en medio yo no diría tanto de la escasez, yo diría cuando hay lo poco y cuando hay lo mucho. ¿Cuántos han aprendido a gozarse cuando hay poco? Es fácil gozarse cuando hay poco. No es fácil. Pero el Espíritu de Dios nos convence de que Dios está a nuestro cuidado. Amén. Y eso es lo que nos hace alegrar. Amén o no. El gozo del Espíritu no es la alegría humana. El gozo del Espíritu es la convicción de que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué menciono esto? Porque nos encanta decir ese versículo. ¿Y sabes sobre quién he visto yo eso publicado? Sobre decenas, centenares de venezolanos que se fueron del país, como algunos israelitas que estaban fuera de la nación cuando se escribió esto. Después que se fueron, muchos ponían en sus estados: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedes en Cristo, ¿por qué te fuiste? Porque no te quedaste, ¿verdad, pastor? He aprendido a estar feliz en lo poco y en lo mucho. Nos gusta la promesa, pero no nos gusta la demanda. Y vuelvo a Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué dice aquí la pregunta? ¿Por qué te lamentas? Diga, ¿por qué me lamento? Póngase la manito aquí en el pecho y diga, ¿por qué me lamento? Y aquí viene la respuesta a esa pregunta. Dice, deja de lamentarte. Y dice, laméntese el hombre en su pecado. ¿Me la pueden buscar en versión popular, por favor? Dios habla hoy. Dios habla hoy, lo explica clarito. Deje de lamentarse por las situaciones y revise en qué está pecando usted que lo ha llevado a esa situación. Y usted dirá, pastor, yo simplemente digo es que mi nación no debería estar así, es por culpa de los demás. No, usted también tiene algo de culpa en lo que estamos viviendo. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿O usted nunca llegó tarde a su trabajo y nunca se fue temprano? ¿O nunca dejó de ir al trabajo sin dar razón y sin dar explicación? ¿Usted cree que eso no suma al pecado del país? ¿Cuánta gente irresponsable ha trabajado en su empresa, pastora Ivonne? Mucha. ¿Qué hace usted cuando la gente es irresponsable? Lo bota. Simple. No pasa nada. Porque es su empresa. Pero vaya usted, libre a un pastor, a alguien que le llame la atención a un irresponsable, porque estoy siendo inclemente con un hijo de Dios. No es eso. Es que el orden trae bendición. Dice allí, 39, siendo el hombre un pecador. ¿Sí la ve? Aquí suena más bonita. Dice, siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en la vida? Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos se han quejado hoy de algo? Antes de quejarse, preocúpese por no pecar. Y usted verá que su vida va a mejorar al 1000%. ¿Verdad, pastor Carlos? Cuando usted se ocupa de su pecado, usted no está pendiente de las circunstancias. ¿Cuántos creen que todo lo pueden en Cristo que lo fortalece? Amén, amén. Dicen ahorita porque les acabo de leer los versículos anteriores. Pero cuando usted lee ese versículo, allí dice que todo lo podemos en Cristo, significa que no importa la adversidad, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Y tenía moral Pablo para hablar así? ¿Sí o no? Lo latiguearon, naufragó, lo mordió una culebra. ¿Qué más le pasó? Lo apedrearon, lo difamaron, lo pusieron preso en el cepo. Vivió un terremoto por causa de Cristo. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quedó ciego. Quedó ciego. Y fue un milagro de Dios el que le devolvió la visión. ¿Sí o no? Pero siempre y hasta que murió, según lo que leemos en la palabra, vivió un aguijón en su carne. ¿Lo dice la Biblia o no? O sea, él tuvo una queja de salud. No dice hasta cuándo fue, pero él dice, le he pedido al Señor que me la quite. ¿Y qué me dice el Señor?
bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en otras palabras es, Pablo, con todo y eso que estás enfermo, yo te uso para hacer milagros. Bástate mi gracia. Sigue sanando gente, sigue haciendo mi obra, aunque estés enfermo. Algunos dicen que su problema era en los ojos, por algunas cosas que Pablo escribía. No nos consta, pero le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos se han quejado hoy de la situación que vivimos? Deje de preocuparse por la situación que vivimos y ocúpese de su pecado. Uy, pastor, pero es que la gente que gobierna nuestra nación peca más que yo. Ocúpese del pecado suyo. Yo no he hecho cosas tan terribles. No. Vamos a un momento a Proverbios y con eso voy cerrando. Yo no, pastor, yo no hago cosas así. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y usted revise todos estos días cuál de estas cosas usted ha hecho, y eso es lo que Dios le está diciendo. Revise su pecado y deje de andarse lamentando por las situaciones que vive. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén o no amén. Pero ¿está dispuesto a vivir los 2 versículos anteriores? Siete cosas aborrece Jehová y aún 6 aborrece y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos. Eso lo sabe usted, cuán altivo es. La lengua mentirosa. ¿Cuántas mentiras dijo esta semana? En lo que va de semana. ¿Cuántos han mentido en lo que va de semana? ¿Sabe que eso lo abomina el Señor? Usted quejándose de la luz, pero diciendo mentira pareja. Ocúpese de dejar de decir mentiras y deje de andar quejándose. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Recuerdan la palabra del Señor en la última enseñanza del apóstol? La de la atalaya. ¿Sí o no? Si usted no anuncia el evangelio de Jesús, la sangre del que no escuchó va a ser demandada ¿de quién? ¿De quién? A mí. Yo voy a ser un derramador ¿de qué? De sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cuántas cosas ha maquinado usted esta semana? Una cosa es planificar y otra distinta es maquinar. ¿Cuántos tienen negocios aquí? Está bien que usted planifique. Le escuché una vez a un empresario, no le voy a decir de dónde, decir: yo monté mi negocio frente al de fulano de tal para quebrarlo. Sepa que usted no va a ser bendecido, por muy cristiano que sea. Porque Dios no puede bendecir un corazón que quiere el mal del otro. ¿Sí me explico? ¿A que sea un hijo del diablo? Y usted también, porque le está deseando mal al otro. Lo único es que usted va a la iglesia. Usted es un hijo del diablo también. No porque usted venga a la iglesia es que Dios lo va a bendecir. Dios revisa el corazón. Yo quiero ser la mejor empresa de publicidad para que todos los demás quiebren. No. Ojalá todos nos podamos hacer millonarios con la publicidad. Amén. Yo quiero ser el mejor chofer de taxi para que a nadie más le pidan carrera. No, al contrario, que todos se vuelvan buenos para que todos vivan bien. La gente que maquina con pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. No lo han terminado de llamar a usted para hacer mal las cosas cuando ya usted está ahí presente. Aquí estoy yo, presente mi capitán. 19. El testigo falso que habla mentiras. ¿Cuántos han dicho mentiras esta semana? El que siembra discordia entre hermanos. Ahora le hago la pregunta: ¿usted debería estar preocupado de las circunstancias del país o de no pecar de esta manera? La bendición suya no viene por quien gobierne. La bendición no viene por quien sea el gobernador del estado, Pastor Romy, ni el alcalde de la ciudad, ni el presidente de la república. Su bendición viene de que usted no se lamente de la situación, sino de que usted revise su corazón para ver cuán alineado está el de Dios, cuán no pecaminosa es mi alma, para que Dios pueda bendecirme. Amén o no amén. Cuando usted le preguntan ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Seguro? Algunos repiten eso, pastor, como un eslogan. Eso no es un eslogan. Eso es una verdad bíblica. Hemos sido bendecidos para bendecir,
pero ocúpese todos los días de revisar su pecado y no de andar lamentándose por la situación. Mi hermano Luis allá, ¿verdad? La semana pasada oramos por tu nieto y hoy en medio de la oración yo decía: Señor, bendice al nieto del hermano Luis, que fue diagnosticado con un cuadro, y creemos por su sanidad, de una enfermedad delicada, y creemos por su sanidad. Amén o no amén. No se lamente de la situación, hermano Luis, ocúpese de sus pecados, que Dios se encargará de sanar a su nieto. Amén. Pero es difícil que Dios obre si usted pasa el día lamentándose. Y le voy a dar un pequeño consejo a usted y al que nos ve por YouTube y por Instagram. Deje de pasar el día viendo redes sociales. No envenene su alma de lamento. ¿Usted qué es lo que ve por las redes sociales? No es pura lamentación. Eso es Lamentaciones. El capítulo que le falta a Lamentaciones es Instagram. O sea, el capítulo que le falta a ese libro es Instagram. Usted mira Instagram y son puras malas noticias. ¿Sí o no? Última hora. ¿Cuántas veces han leído eso esta semana? Última. ¿Y usted qué hace de inmediato? Mataron un perrito en Pirineo. Última hora. Y usted metido todo el día allí. Todo el santo día. Bueno, ese día no es santo. Ese día usted no está viviendo en bendición. Y le puedo decir algo con conocimiento de causa. El 70%, oiga bien, 7 de cada 10 cosas que salen en Instagram son mentiras. Y ya vamos casi en 8 con la inteligencia artificial. Estos días alguien me mostró un video: pastor, mire este video, llorando. Mire que este video, mire este testimonio. Y yo leyendo el testimonio, escuchando el testimonio. La hermanita pensaría que a mí no me estaba hablando el testimonio, pastor Romy, ¿sí? Y usted veía a la persona en el video llorando, pastor Carlos. La gente llorando. La persona que me lo comentó no sabe que ese video es hecho con tecnología. Ahí no había nada real. Era pura cosa hecha con tecnología. Y nos manipulan. Y usted pasa el día viendo ¿qué? Porquería. Y de ahí sale usted a regarla, ¿no? Porque usted cree que eso es ¿qué? Y realmente es ¿qué? Y usted sale a regarla. ¿Su lengua es ¿qué? Mentirosa. Qué pena tener que decírselo así. La Biblia dice: dejemos de estar pendientes de andar quejándonos todo el santo día y revisemos nuestro corazón, cuán pecaminoso y alejado está de Dios, y busquemos reconciliarnos con Él, y veremos que las circunstancias que puedan haber no van a determinar mi gozo ni mi alegría. Amén. Amén. Escúcheme algo que le quiero decir. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es quien nos convence ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Me voy a quedar con el pecado. Cuando el Espíritu de Dios quiere hacerle ver a usted que algo es pecado, ¿a qué parte de su vida se lo dice? O sea, cuando el Espíritu de Dios le dice a usted eso es pecado, ¿a qué parte de su vida se lo está diciendo? ¿A su cuerpo, a su alma o a su espíritu? Pregunta de 1000 puntos, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios nos dice eso es pecado, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A cuál parte de su vida? ¿A cuál parte? Al espíritu. Porque en su vida el espíritu debería gobernar su alma. ¿Y sabe por qué no se lo dice a su alma? Porque en su alma están sus conocimientos. Y en su alma está la basura que usted ve todos los días en las redes. Y en su alma están los conocimientos errados que a usted le enseñaron en su casa. Y usted va a querer argumentarle a Dios que lo que Él le está diciendo es mentira. Por eso ahora hay evangélicos que mienten, hay evangélicos que van a fiesta, porque la Biblia dice, o sea, no dice la Biblia, sino que una sola cerveza no hace daño. Entonces una sola vez que yo vaya a la semana a rumbear el viernes, no pasa nada. No pasa nada. Tenga cuidado, no juegue con Dios. Por eso es que Dios nos habla al espíritu, porque Dios sabe cómo tenemos el alma, Pastor Frank. Y Dios sabe que si se lo dice al alma, el cerebro va a decir, yo tengo aquí unas explicaciones para contrarrestar eso que el espíritu me está diciendo. Dios nos habla al espíritu. Por eso es que la conexión de Dios con nosotros es con nuestro ¿qué? Espíritu.
Porque el Señor va a venir a buscar verdaderos adoradores que le adoren en qué, en alma y en verdad, dice la Biblia, en espíritu. Llévese esa para su casa. Dios no necesita sus argumentos para justificar su pecado. Dios necesita que usted revise su espíritu y sea consciente de en qué está pecando, para decirle al Señor, no más. Yo quiero vivir una vida como la que tú quieres que yo viva. ¿Van a haber problemas? Muchísimo. ¿Van a seguir las situaciones difíciles? Sí, pero Dios tendrá un hijo que no vivirá en el lamento permanente. ¿Va a pasar de un día para otro que usted se deje de lamentar? No, eso hay que aprenderlo, son decisiones que usted tiene que tomar, pero déjese gobernar por Dios para que su lengua no diga lo que no tiene que decir. Sí, no sé si yo me estoy logrando explicar con lo que Dios hoy nos dice. Y le digo algo, al primero que Dios le habló fue a mí. Yo no estoy metiéndome con usted, yo le estoy dando un consejo. Y a quienes nos ven por YouTube, deje de lamentarse y revise su vida y arregle lo que tiene que usted arreglar a la interna. Arrepiéntase de su pecado y haga las cosas como Dios le dice, y usted va a ver que las situaciones externas van a empezar a ser llevaderas. Cuando usted tiene poco, Pastor Romy, va a recordar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay poco, Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tengo poco, he aprendido a estar contento en lo poco y en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabe que desde que aprendí a no quejarme, no es que yo lo haga perfecto, pero he aprendido a no quejarme. Y Dios ha traído bendición a mi vida. Le doy un consejo, no me imite a mí, imite a Jesús. Revise alguna parte donde Jesús se haya quejado. La única vez que uno podría decir se quejó, le levantó a patadas las mesas a los cambistas del templo. Y no fue que se quejó, fue que los removió de ahí. Dijo, no puede ser que mi casa se haya vuelto una casa de ladrones. Y hoy quizás Dios nos dice lo mismo. No puede ser que el corazón por el cual yo morí, tú lo estés llenando con lo que no debes llenarlo. Deje de lamentarse y empiece a revisar su corazón, a limpiar lo que está allí que no sirve y a vivir una vida como la que Dios quiere que usted viva. Llévese esto. Si usted creía que cuando Dios le dice que algo no está bien hecho, se lo está diciendo en el alma, por eso es que usted no mejora, porque en su alma están sus argumentos, en su alma está su pensamiento, pastor, en su alma están sus mañas, en su alma están sus hábitos, en su alma está lo que estudió en la universidad, en su alma está la experiencia que usted tiene como ser humano, pero en su espíritu está lo que Dios envió a esta tierra cuando Él decidió que usted viniera para acá. La está agarrando. Por eso es que Dios habla allí. Obviamente cuando usted se convence en su espíritu gobierna su alma y usted dice, no voy a hacer eso porque eso es pecado. Y se niega a sí mismo. Por eso dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo. Y si no me cree, revise la Biblia y se va a dar cuenta que cuando la gente se arrepentía en los tiempos de Jesús, Jesús le hablaba era a su espíritu, no a su alma. Porque el alma es un problema. Si usted anda triste, no me cree, ¿verdad? Pastor Romy, si usted anda hoy deprimido, lo que yo le digo, usted en su alma, ¿qué va a pasar? Pero tiene que haber una palabra que traspase el alma y le pegue al espíritu y le diga, Dios está contigo. Y cuando nos apropiamos de esa verdad, dejamos de lamentarnos y empezamos a revisarnos por dentro para ser los hijos de Dios que Él quiere. ¿Quiere ser bendecido para bendecir? Deje de lamentarse y revise su pecado. Lo voy a decir personalmente. Quiero que Dios me bendiga. Amén. Quiero ser bendición para otros. Amén. Entonces tengo que revisar mi corazón, dejar la lamentadera y empezar a arrepentirme de mi pecado y empezar a vivir como la Biblia dice y como el Espíritu de Dios revela a mi espíritu que debo vivir. Amén o no amén. Abrace a su hermano y dígale, ahí tiene para que lleve para la casa, guarde para la semana, deje un poquito para cada día. La Biblia, cierro con esto, la Biblia es un libro de principios, no de religión. ¿Usted quiere ser bendecido? Aplique los principios de la Biblia. Venir 20 años aquí no lo hace cristiano. Lo hace cristiano una relación con Dios en la persona de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar por favor. Si usted allí, donde está, allí, usted quiere comprometerse con Dios y decirle, Señor, eso dígalo usted adentro, ¿no? Porque los vecinos a veces son chismosos y dicen, mira este.
Dígale ahí usted al Señor: Señor, yo no quiero vivir en el lamento. Y haga el ejercicio a partir de hoy. Cuando usted esté tentado a lamentarse, muérdase la lengua. Yo sé que a veces es difícil, no lo logramos, pero haga el esfuerzo por lo menos. Y dígale al Señor: Padre Celestial, no quiero lamentarme. Quiero vivir una vida guiada por tu Espíritu, no almática. Dígale: no almática. No quiero vivir por mi alma. Quiero vivir guiado por tu Espíritu. Que tu Espíritu guíe mi espíritu y mi espíritu guíe mi alma. Pon en mi pensamiento las palabras que tú quieres que hayan. Y en el nombre de Jesús declaro sobre mi vida tiempos de bendición y tiempos de regocijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.